ha sido esta derrota hoy ante el Cacereño? Bueno, pues más difícil todavía, si cabe. No podemos ponernos ahora a llorar, sabiendo esos 3 puntos que eran importantísimos, no vamos a engañarnos, pero está claro que quedan todavía 21 puntos. Es que no nos queda otra que agarrarnos a eso, y esos 21 puntos, en el margen de error que a lo mejor podía estar fuera de casa, pues ahora tenemos que ir con el puñal en la boca y intentar ganar los que se han perdido aquí fuera, porque quedan todavía esos 21 que puedan sacar 16-17 puntos, está en la pelea. Entonces nosotros sabemos que el partido de Cuenca la semana que viene va a ser una batalla igual que el de hoy. Va a ser que el día de hoy, pues por un motivo o por otro, pues sobre todo no podemos regalar una primera parte que creo que ellos han estado más metidos que nosotros en ese aspecto, sin llegar a hacer un fútbol tampoco nada, porque entre los 3 palos creo que nada más que fue esa jugada y alguna de balón parado, pero sí que es cierto que en la disputa, en la segunda jugada, estuvieron más metidos que nosotros y eso es una realidad. La segunda parte fue bien distinta, el equipo ya apretó, pero hemos tenido ocasiones claras. También tuvimos una al final de la primera parte con Calderón, que creo que podía haber entrado algo más y tal, pero bueno, el fútbol es acierto y error. El equipo que está más acertado, en este caso el Cacereño, que ha hecho su gol, la única ocasión clara del partido, por un error también, creo, de desarrollo defensivo nuestro. Hemos decidido mal y nos han hecho gol, ningún pero, simplemente creo que la primera parte no la podemos dar ya de aquí a lo que lleva el resto del partido, de la temporada, que dan 7 partidos, no podemos dar un primer tiempo de concesiones como el que hemos dado. Nosotros tenemos que salir más fuerte que ninguno, porque estamos más necesitados que ninguno. Era el mensaje, y en el descanso pues simplemente era recordarle que nosotros tenemos que ir a muerte a todos los sitios, a todos los lugares, porque no podemos fallar más. Desgraciadamente no hemos conseguido el gol, hemos tenido las ocasiones, creo que 3 claras, el palo de Jorge, una de Cante también, y creo que hemos podido por lo menos arañar un partido por los méritos que se han contraído en el partido. Probablemente lo más justo hubiera sido el empate, pero el fútbol, la justicia no se corresponde con la realidad. La realidad es la que tú decías anteriormente, porque desde que llegaba lo tenías claro, que había que ganar muchos partidos. Evidentemente eso sigue siendo así, aunque cada vez sea más complicado y con cosas como la de hoy, sin duda. Evidentemente, no, eso cualquiera que con una calculadora y vea no hace falta, ¿no? 7 partidos, 21 puntos, con 17 puntos. Todavía tenemos un pequeño margen de error, pero bueno, tiene que ser también que no sea contra equipos de nuestra liga, entre comillas. Tenemos partido contra el Conquense, tenemos partido contra el Atlético de Madrid, evidentemente esos partidos tienen que ser sumados de 3 en 3, ¿no? O por lo menos así lo entiendo yo, pero está claro que quedan puntos, ¿no? Yo no me puedo ir ahora a mi casa y ponerme a llorar lo que ya no tengo, entre otras cosas porque yo sabía cuando venía aquí que el margen de error era mínimo, y hoy hemos tropezado donde no pensábamos tropezar. La verdad es que es así, a lo mejor el varapalo es un show importante ahora, pero cuando el martes vengamos yo no quiero ni lamentaciones ni que la gente baje los brazos, porque no me valen entonces. O sea, nosotros de aquí hasta el final necesitamos a todos los guerreros posibles, porque son auténticas batallas que hay que librar y eso es una realidad, y yo no puedo mentir ni engañar a nadie. Ahora, ¿que me van a quitar a mí la ilusión? En absoluto. Yo evidentemente estoy mal, estoy contrariado porque la situación, el partido de hoy, pues uno cuenta con esos puntos, pero si de aquí tendrán que ser en otro lugar, pues más cercano a la semana que viene en Cuenca, y ahí es donde tenemos que ir otra vez con las espadas en alto, la gente metida, la gente comprometida, porque no entiendo el fútbol de otra manera, porque yo, cuando era profesional y era jugador, me vestía de corte, y para mí cada partido, independientemente de que estuviera arriba, abajo, en medio, tenía que salir y a darlo todo. Y el que no esté, además lo he dicho, se lo he dicho, lo digo públicamente ahora y se lo he dicho dentro del vestuario, el que no esté o el que crea que no está capacitado para llevar este peso, porque es un peso importante, no cabe duda de que es una situación difícil, pero ya lo sabíamos, o sea, que aquí nadie se llama a engaño, es lo que hay, de aquí hasta el final. Y yo voy a seguir con la misma ilusión que vine el primer día, y me va a durar lo que me dure de llegar a mi casa y empezar a preparar cuando ya sepa los resultados de hoy, y a intentar pues otra vez hacerme mi cuenta, mis cábalas, de donde podemos tener el mínimo Por lo que ha pasado hasta ahora, no quiero mirar los resultados. bueno, Lo digo por el Atlético de Madrid, no tiene ganas. da igual.
Se tendrá que remodelar otra vez mi calendario particular y bueno, vuelvo a repetir que no va a ser fácil, que los puntos, que cuando yo llegué estaba igual que a lo mejor si se dan los resultados que se han dado hoy, o sea, que quedan menos o más, pues sí, probablemente sí, pero bueno, yo tengo que ser optimista y si no, no estaría en el mundo del fútbol, porque si no, esto de una semana, pasa de héroe a villano de una semana, y eso ya lo sabemos, o sea, que a mí no me coge de sorpresa. Yo, vuelvo a repetir, soy un profesional de esto, vengo aquí a trabajar y voy a trabajar hasta el último día que esté aquí. Y lo que tengo claro es que el que no esté en esa sintonía va a contar muy poquito. Uno de esos guerreros a los que hace referencia es Ruiz. ¿Qué ha ocurrido, qué ha motivado que Ruiz haya estado bien en la grada? Bueno, ese es uno de los guerreros como Ruiz. ¿Por qué no me pregunta por Carlos o no me pregunta por otro? Me parece que para mí son todos guerreros, se salen ellos solos, independientemente, cada partido pues tiene unas connotaciones, o yo pienso que son decisiones técnicas simplemente. Lo que pasa es que a lo mejor yo entiendo que tiene que jugar Samir en vez de Ruiz, pero bueno, no entiendo muy bien el por qué, porque para mí son todos válidos, los que juegan y los que no juegan. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta pregunta no me la haría si se hubiera quedado otro jugador que también sea de corte, si se hubiera quedado ellos. Para mí son todos guerreros y todos. La necesidad del partido me obliga a decantarme por uno o por otro, pero desgraciadamente solo van 16 y juegan 11 de principio. Y ya te he dicho que juegan todos, o sea, para mí son todos importantes, pero al final pues estarán los que yo crea conveniente. Es simplemente una decisión técnica, no hay nada extraordinario. ¿Extraordinario? ¿Qué te refieres? No hay mal rollo, no hay nada raro. ¿Mal rollo? Yo llevo aquí 3 días, que mal rollo voy a tener con Ruiz. ¿No ha ocurrido nada en los entrenamientos, ni haya algo que no te haya gustado para que no esté...? Pero bueno, vamos, eso ya no voy a entrar en esa disyuntiva porque, primero, que no beneficia ni al grupo, ni creo tampoco que tenga sentido que me haga esa pregunta, y no tenía ningún mal rollo, le puedes preguntar a él si quiere. De todas maneras, me parece surrealista que estemos hablando ahora cuando la situación es tan difícil y tan complicada de un tema de un jugador personal. Así que no voy a entrar en valoraciones porque no. ¿Algo más?